Este es el Königstiger. Fue, sin duda, uno de los tanques alemanes más poderosos de la Segunda Guerra Mundial. Como sucesor del Tiger I, fue diseñado para servir como tanque de vanguardia en operaciones ofensivas. Aunque su diseño era imponente, no fue tan exitoso en el campo de batalla como esperaban sus diseñadores y los líderes alemanes. Hemos modelado el Königstiger con todo detalle para mostrar tanto las características que lo hicieron legendario como los fallos que condujeron a su caída. En este vídeo nos centramos en el modelo más producido, la versión con torreta Henschel. Me llamo David Webb y esto es Blue Paw Print. El Königstiger era un vehículo enorme, significativamente más grande que sus homólogos pesados aliados, como el M26 Pershing y el IS-2. El casco del Königstiger medía 7,62 metros de largo, aumentando a 10,28 metros con el cañón principal completamente extendido hacia adelante. El tanque tenía 3,75 metros de ancho y 3,09 metros de alto. El Königstiger también fue, con diferencia, el tanque de producción estándar más pesado de la Segunda Guerra Mundial. Su peso en combate era de 69,8 toneladas. La tripulación del Königstiger estaba compuesta por 5 hombres. El comandante se sentaba en la parte trasera izquierda de la torreta, justo detrás del artillero, que estaba en la parte delantera izquierda, junto al cañón principal. El cargador se encontraba frente al artillero, en la parte delantera derecha de la torreta. En el casco, el operador de radio se ubicaba en la parte delantera derecha, mientras que el conductor se sentaba en la parte delantera izquierda. El armamento del Königstiger consistía en un arma principal, el cañón Kampfwagenkanone 43L71 de 88 milímetros y 2 ametralladoras de 7,92 milímetros como armamento secundario. Aunque se utilizaba en otros vehículos, el cañón de 88 milímetros era el arma emblemática del Königstiger. Originalmente diseñado como cañón antiaéreo, el de 88 milímetros demostró su eficacia contra tanques aliados y soviéticos en las primeras etapas de la guerra. Por ello, se convirtió en una de las principales razones para la creación de la serie de tanques Tiger. Debido a su menor tamaño, el Tiger I estaba equipado con una versión más pequeña y menos potente del cañón. El Königstiger era lo suficientemente grande como para llevar el arma en su tamaño original, lo que le otorgaba una velocidad de salida del proyectil significativamente superior. El cañón tenía una longitud de 6,2 metros y un calibre de 88 milímetros. El cañón de 88 milímetros tuvo que someterse a una serie de modificaciones para poder utilizarse en un tanque. Se añadió un freno de boca que redirigía los gases hacia los lados del cañón para amortiguar el retroceso. También se expulsaba aire a través del cañón para eliminar los gases después de disparar. Otra modificación importante fue la incorporación de un par de cilindros de retroceso, más cortos y anchos, montados justo encima del cañón. El cilindro derecho, un cilindro hidráulico de control de retroceso, estaba diseñado para proporcionar la máxima absorción de impacto al disparar. El cilindro de la izquierda era hidroneumático y estaba compuesto por 2 secciones, una de gas y otra de líquido. La sección de gas del cilindro devolvía el largo y pesado cañón a su posición original, mientras que la sección de líquido garantizaba que este movimiento se realizara de manera suave y segura. Si el tanque debía ser abandonado, la tripulación podía vaciar estos cilindros y disparar el cañón principal. Esto haría que el cañón retrocediera violentamente hacia la parte trasera de la torreta, dejándolo inutilizado. El cañón de 88 milímetros del Königstiger fue, sin duda, el cañón de tanque más potente de la guerra, capaz de disparar proyectiles a velocidades de salida elevadas, que iban de los 600 metros por segundo a los 1130 metros por segundo, dependiendo del tipo de munición utilizada. Las pruebas demostraron que el Königstiger podía alcanzar un objetivo con una precisión del 100% a una distancia de 1000 metros. A una distancia de 3500 metros, la precisión se reducía al 50%, lo que seguía siendo impresionante. En escenarios de combate reales, estos porcentajes de precisión solían ser más bajos debido a errores de cálculo de distancia, condiciones ambientales y el estrés del campo de batalla. El Oberstleutnant Alfred Rubel dijo: "Los tanques T-34 y T-43
podían ser destruidos en condiciones favorables de disparo a distancias de hasta 3.000 metros. Con frecuencia, como en el frente occidental, los tanques rusos evitaban enfrentarse a los Tigers o se retiraban tras ser destruido el primer tanque. El Tiger II ha demostrado su valía en todos los sentidos y es un arma que el enemigo teme. Algunos historiadores sostienen que el cañón era demasiado potente para los objetivos que debía destruir. Su tamaño descomunal provocaba tiempos de recarga prolongados y una menor capacidad de munición, dos desventajas significativas en el campo de batalla. El Königstiger utilizaba dos tipos de proyectiles perforantes. Su proyectil principal era el Panzergranate 39-43. Este proyectil fue diseñado específicamente para soportar las altas presiones internas del cañón de 88 milímetros. La munición contaba con una punta perforante que le permitía penetrar blindajes inclinados al reducir la desviación tras el impacto. Una cubierta balística sobre la punta perforante mejoraba el rendimiento aerodinámico del proyectil, mejorando su velocidad y precisión a mayores distancias. El proyectil también incluía un trazador y bandas de conducción para mayor estabilidad y precisión. Después de cargar el Panzergranate 39-43, el artillero disparaba eléctricamente la carga mediante una palanca. Un botón de emergencia servía como respaldo en caso de que la palanca fallara. Al disparar, el proyectil recorría un cañón estriado. Las dos bandas de conducción lisas del proyectil estaban hechas de metal blando y encajaban firmemente en las paredes del cañón, lo que hacía que las estrías del cañón hicieran girar el proyectil. Aunque esto aumentaba la precisión del Königstiger, también provocaba un mayor desgaste del cañón. Al salir del cañón, el Panzergranate 39-43 alcanzaba una velocidad de 1.018 metros por segundo. El trazador en la base del proyectil ardía con una luz brillante, permitiendo a la tripulación seguir la trayectoria del proyectil para ajustar la puntería en el siguiente disparo. Al impactar contra el blindaje enemigo, la cubierta balística se rompía, dando paso a la punta perforante. Esta punta perforante estaba hecha de un metal más blando que se aplanaba al golpear el blindaje, adheriéndose al tanque enemigo y evitando que el proyectil rebotara, lo que permitía que penetrara la coraza enemiga. Este diseño permitía al Panzergranate 39-43 perforar blindajes de hasta 219 milímetros de grosor, a una distancia de 500 metros. Inmediatamente después de penetrar el blindaje, se activaba un detonador en la base del proyectil. Una pequeña carga de amatol hacía estallar el proyectil desde el interior, provocando el máximo daño dentro del tanque enemigo. Contra vehículos enemigos más fuertemente blindados, las tripulaciones del Königstiger utilizaban otro tipo de proyectil, el Panzergranate 40-43. El diseño de este proyectil de alta velocidad incluía un núcleo de carburo de tungsteno, lo que le permitía perforar hasta 251 milímetros de blindaje a 500 metros. Sin embargo, dado que el tungsteno era escaso, las tripulaciones rara vez utilizaban este proyectil. Para apuntar, el artillero utilizaba el TZF-9D, una mira telescópica monocular montada en la parte frontal de la torreta. El TZF-9D tenía un sistema de aumento dual con niveles de 2,5 por y 5 por, permitiendo al artillero alternar entre un campo de visión más amplio para localizar objetivos y un aumento mayor para un disparo preciso. Una retícula marcada ayudaba a estimar la distancia y a calcular la delantera del objetivo. Una rueda exterior se utilizaba para ajustar la distancia, con 4 escalas separadas para cada tipo de proyectil. La punta del triángulo central de la retícula marcaba el punto de impacto deseado. Los pequeños triángulos a la izquierda y la derecha se usaban para blancos en movimiento. Sin embargo, también podían usarse para medir la distancia. La altura y el ancho de los triángulos, así como el espacio entre ellos, se expresaban en miliradianes. Un miliradiano cubría 1 metro a 1000 metros o 50 centímetros a 500 metros. Con estos triángulos, y conociendo el tamaño de los vehículos enemigos, el artillero podía calcular la distancia. Por ejemplo, si un tanque T-34 ocupaba 10 miliradianes en el visor de perfil, eso significaba que estaba a una distancia de 670 metros. El Königstiger estaba equipado con 2 ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros. La primera era una ametralladora coaxial montada junto al cañón principal en la torreta. Era operada por el artillero
mediante un pedal especial y compartía la misma mira que el cañón principal. La ametralladora tenía un recolector de casquillos para evitar que las vainas cayeran al suelo, dirigiendo la munición usada hacia un contenedor. El operador de radio utilizaba una segunda MG-34 montada en una rótula en la parte delantera derecha del casco. Además de usar las manos, el operador de radio podía apuntar el arma mediante una media cúpula metálica acoplada a la ametralladora. Colocando la cabeza dentro de la cúpula, podía guiar la ametralladora con el movimiento de su cabeza y cuerpo. El Koenigsegger también estaba equipado con un lanzagranadas, el Nahverteidigungswaffe, arma de defensa cercana. Este lanzador de resorte estaba montado en el techo de la torreta y podía ser operado desde el interior. Estaba diseñado para disparar diversos tipos de munición, incluidas granadas de humo para ocultación, bengalas para señales y granadas antipersonales para defenderse de ataques de infantería. Como se había planificado que actuara como punta de lanza para romper territorios enemigos fuertemente defendidos, el Koenigsegger fue diseñado como un vehículo fuertemente blindado. Su casco estaba construido con placas de acero endurecido. La placa superior del glacis tenía un grosor de 150 milímetros y estaba inclinada a 50 grados, lo que le daba un grosor relativo de 213 milímetros. Durante nuestra investigación, no encontramos ningún caso en el que la placa frontal superior fuera perforada en combate. Háganoslo saber en los comentarios si usted conoce alguno. La placa inferior del glacis era algo más delgada, con un grosor de 100 milímetros. También estaba inclinada a 50 grados. Las placas superior e inferior estaban unidas mediante juntas dentadas para minimizar los puntos débiles en la unión de ambas placas. La placa superior era significativamente más delgada, construida con acero de 40 milímetros. La sección frontal contaba con una placa atornillada que incluía una ventilación y escotillas para el conductor y el operador de radio. Cada escotilla utilizaba un diseño de levantar y girar, permitiendo abrirla incluso a un miembro de la tripulación herido. Delante de la placa había periscopios tanto para el conductor como para el operador de radio. El periscopio del conductor también podía girar de forma limitada, proporcionando un campo de visión horizontal de 100 grados y vertical de 25 grados. La visibilidad del periscopio del operador de radio era mucho más limitada. Colocado en ángulo y fijo, ofrecía solo un campo de visión horizontal de 60 grados y uno vertical de 10 grados. La parte delantera del suelo estaba construida con placas de acero de 40 milímetros para proteger al conductor y al operador de radio de las minas terrestres. La placa trasera tenía solo 25 milímetros de grosor. La placa trasera estaba construida con acero endurecido de 80 milímetros. Las placas laterales del casco tenían el mismo blindaje. La parte frontal era la más gruesa del blindaje de la torreta. Construida con acero de 180 milímetros de espesor e inclinada a 10 grados para proporcionar un grosor relativo de 182,8 milímetros. El mantelete alargado del cañón, conocido como Saugkopf o cabeza de cerdo, fue diseñado específicamente para resistir ataques y evitar que los proyectiles bloquearan el movimiento del cañón. Su grosor máximo de blindaje era de 150 milímetros. Los laterales y la parte trasera de la torreta estaban protegidos con blindaje de 80 milímetros. Para girar su torreta fuertemente blindada, el Koenigsegger utilizaba un sistema hidráulico accionado por una bomba, conectado directamente al motor principal del tanque mediante un eje bajo la cesta de la torreta. Esto significaba que la velocidad de rotación del motor determinaba la velocidad de giro de la torreta. Con el motor a 3000 revoluciones por minuto, la torreta podía completar una rotación completa de 360 grados en menos de 10 segundos. Sin embargo, el sistema de giro era propenso a fallos a esa velocidad tan alta. El tiempo estándar para una rotación completa era de 19 segundos, alcanzado con el motor a 2000 revoluciones por minuto. Los sistemas eléctricos de la torreta se alimentaban de las baterías principales del tanque, ubicadas junto a 2 de los 7 depósitos de combustible. El anillo de la torreta tenía un diámetro de 1850 milímetros. Su gran tamaño era necesario para proporcionar una base estable a la torreta y al cañón.
Todo el diseño de la torreta del tanque estaba influido en gran medida por el cañón único que alojaba. La forma alargada de la torreta del Königstiger era necesaria para equilibrar su cañón inusualmente largo. El cañón estaba montado de forma asimétrica. Esta disposición proporcionaba más espacio para el artillero, sin aumentar aún más el tamaño ya considerable de la torreta. El artillero se situaba a la izquierda y controlaba la rotación de la torreta mediante pedales en el suelo y una palanca de respaldo situada bajo su brazo izquierdo. A medida que se acercaba al objetivo, cambiaba a un sistema de giro manual, situado entre sus piernas, para apuntar con mayor precisión. Para la elevación del cañón, el artillero utilizaba una rueda manual situada a su derecha. El mecanismo de elevación estaba asistido por aire comprimido de un compresor bajo el asiento del artillero. Cuando el sistema estaba activado, el cañón de 2.265 kilogramos podía elevarse y bajarse con facilidad. Una vez que el objetivo estaba en la mira, el artillero liberaba una palanca en el control de rotación de la torreta para bloquear el movimiento del cañón y mantener la puntería. Delante de él había un indicador de azimut para evitar que el artillero perdiera la referencia de la posición de la torreta respecto al casco del tanque. El indicador de azimut estaba colocado de forma que también pudiera verlo el comandante del tanque, sentado justo detrás y encima del artillero. La cúpula de la torreta tenía 7 periscopios dispuestos en círculo para ofrecer una vista completa de 360 grados. La escotilla del comandante podía abrirse primero girando un tornillo y luego empujando una palanca para abrirla por completo. Una vez abierta, la escotilla podía bloquearse para evitar que se cerrara mientras el tanque estaba en movimiento. Frente al artillero y al comandante se encontraba la posición del cargador. Aunque el cargador disponía de un asiento retráctil, normalmente se mantenía de pie durante el combate para cargar el cañón. Disponía de su propia escotilla y un periscopio. La posición del cargador estaba equipada con una rueda manual adicional para la rotación de la torreta, lo que permitía al cargador ayudar al artillero con la rotación cuando fuera necesario. La munición se almacenaba en estantes en la parte trasera de la torreta y a lo largo de las paredes del casco. Este compartimento de munición rápida podía contener hasta 22 proyectiles para una recarga veloz. Se almacenaban otros 48 proyectiles adicionales a lo largo de las paredes del casco para almacenamiento prolongado. El procedimiento estándar de carga requería que el cargador tomara un proyectil del compartimento rápido, lo colocara sobre el rodillo y lo introdujera en la recámara del cañón. Una vez cerrado el bloque de cierre del cañón, el arma estaba lista para disparar. Un soldado bien entrenado podía realizar toda la operación en solo 8 segundos. Algunas tripulaciones preferían mantener vacío el compartimento de munición rápida por miedo a explosiones accidentales que podían ocurrir si los laterales de la torreta eran perforados. Mantenerlo vacío también permitía el acceso a la escotilla trasera de la torreta. En caso de emergencia, salir por las escotillas superiores los expondría al fuego enemigo desde todas las direcciones, mientras que evacuar por la escotilla trasera ofrecía algo de cobertura. Para añadir una capa adicional de protección a la munición almacenada, se colocaron eslabones de repuesto de las orugas en el exterior de la torreta. El Tiger estaba propulsado por un motor de gasolina Maybach HL230 P30, un U-12 de 23 litros, sellado en un compartimento hermético. Este motor era muy similar al que se instaló en el Tiger I. Sin embargo, para su producción se utilizó hierro fundido en lugar de aluminio. Esto aumentó el peso total del motor, pero también incrementó su cilindrada en 1,6 litros y, por tanto, su potencia. El Maybach HL230 podía generar 700 caballos de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto y 1.850 Nm de par motor a 2.100 revoluciones por minuto. Para prolongar su vida útil, se recomendaba mantener las revoluciones por minuto por debajo de 2.500. Teóricamente, el tanque podía alcanzar una velocidad máxima de 41,5 km por hora en carretera despejada. En la práctica, su velocidad operativa real estaba limitada a unos 38 km por hora. El motor presentaba un diseño distintivo del cigüeñal. A diferencia de los cigüeñales estándar, equipados con cojinetes lisos y alas conectadas a los pistones del motor, el Maybach HL230 tenía un cigüeñal de túnel con cojinetes rotativos. Este diseño mejoraba la rigidez y permitía que los pistones estuvieran más cerca entre sí, creando un motor más compacto y duradero.
Los 4 carburadores del motor estaban equipados con filtros de aire y tomaban aire de un par de tomas blindadas situadas en la parte superior de la cubierta del motor, sobre la trampilla de acceso. Más atrás había una tercera toma de aire. El Maybach HL230 del Koenigsegger era un motor de gasolina y el combustible para su funcionamiento se almacenaba en 7 depósitos interconectados dentro del casco. El depósito conectado al tapón de llenado estaba en la sección trasera central. Además, había 2 depósitos ubicados en los faldones, 2 en la parte inferior de la sección trasera del casco y otros 2 debajo de la cesta de la torreta. En conjunto, estos depósitos contenían 860 litros de gasolina. Con un consumo medio de poco más de 7,5 litros por milla, esto le daba al Koenigsegger una autonomía de 170 kilómetros en carretera y solo 120 kilómetros en terrenos irregulares. 7 depósitos de combustible significaban un laberinto de conductos que conectaban a las bombas de combustible del motor. Ese era otro inconveniente importante del Koenigsegger. Con muchas uniones en lugares de difícil acceso, las fugas eran muy difíciles de detectar, lo que convertía los incendios en un peligro potencial grave. Para intentar resolver este problema, el Koenigsegger estaba equipado con un innovador sistema automático de extinción de incendios. Si los sensores detectaban temperaturas superiores a 120 grados Celsius, el extintor se activaba durante 7 segundos. Si la temperatura seguía siendo elevada, el sistema repetía el proceso. El motor se enfriaba mediante 4 radiadores y 2 ventiladores, separados en compartimentos a cada lado del motor. Los compartimentos estaban conectados al motor mediante un sistema de circulación de refrigerante líquido. Un gran ventilador, accionado por el cigüeñal, estaba montado entre cada par de radiadores y disipaba el calor. Como los ventiladores funcionaban con la velocidad de giro del motor, cuando aumentaban los disparos por minuto del motor, y con ello el calor, los ventiladores compensaban automáticamente. El motor del Koenigsegger podía arrancarse de varias formas. La primera era con la ayuda de un arrancador eléctrico. Esta opción solo podía usarse cuando el motor estaba caliente. La segunda era el método de inercia mediante un cigüeñal, que podía operarse de 3 maneras: a mano, con un eje giratorio desde los motores de un Volkswagen Kübelwagen o Schwimmwagen, y utilizando un arrancador externo alimentado por gasolina. El conductor controlaba el tanque con un volante especial, pedal de freno, acelerador y embrague. El volante, poco común en los tanques de la época, estaba conectado a una caja de dirección que ajustaba la relación de engranajes de cada oruga. Al girar el volante, se modificaban las velocidades de las orugas, permitiendo al tanque girar. El volante se complementaba con una palanca de control tradicional para cada oruga, sirviendo como respaldo al volante. Tirar de una sola palanca aplicaba el freno a la oruga correspondiente, haciendo que el tanque girara en esa dirección. Tirar de ambas palancas detenía el tanque. Los controles de conducción también incluían un panel de instrumentos, un freno de mano a la izquierda, una palanca de cambios a la derecha y una palanca para cambiar entre marchas hacia adelante y en reversa. El asiento del conductor podía elevarse para conducir con la escotilla abierta, aunque en condiciones de combate, el conductor usaba un periscopio. El sistema de transmisión del Koenigsegger era probablemente su punto más débil. Los componentes que formaban el sistema de transmisión del tanque fueron responsables de la mayoría de los fallos mecánicos. Y esto se debía a una sola razón: no estaban diseñados para un tanque de ese peso. El Koenigsegger iba a estar equipado con un sistema de transmisión completamente nuevo que también se usaría en el Panther II. Pero cuando el proyecto Panther II fue cancelado, también se abandonó el desarrollo de la mayoría de los componentes que iba a compartir con el Koenigsegger, dejando al Koenigsegger equipado con la transmisión del Tiger I, un tanque 10 toneladas más ligero y que ya había presentado problemas de fiabilidad. La transmisión utilizada en el Koenigsegger era la Maybach Olvar OG 401216B, con 8 marchas hacia adelante y 4 en reversa.
Como la transmisión estaba ubicada en la parte delantera y el motor en la trasera, ambos se conectaban mediante un eje de transmisión articulado que pasaba bajo la cesta de la torreta. El sistema de transmisión sufría de sobrecalentamiento significativo y tuvo que ser encerrado en una cubierta térmica adicional para proteger al conductor y al operador de radio. El sistema de transmisión final transfería la potencia del motor del Koenigsegger a los piñones que movían las orugas. Los dientes de los piñones que conectaban las ruedas con las orugas a menudo se doblaban por el par motor, y las ruedas entrelazadas complicaban la sustitución de las ruedas internas. El sistema de transmisión final era el componente más sobrecargado de la transmisión, y su tasa de fallos era increíblemente alta. Al final de la guerra, la vida útil media del sistema era de solo 300 kilómetros. Esto significaba que el Koenigsegger podía recorrer aproximadamente 2 depósitos completos antes de sufrir una avería en la transmisión final. El sistema de suspensión por barras de torsión transversales contaba con 9 ejes portantes por lado, cada uno conectado a una rueda que soportaba las orugas. Este diseño permitía que cada rueda se moviera de forma independiente hacia arriba y hacia abajo. También aumentaba la rigidez en los giros, mejoraba la estabilidad en terrenos irregulares y permitía mayores velocidades. Las ruedas estaban dispuestas en 2 filas a cada lado, por lo que cada rueda se superponía parcialmente con las adyacentes, aumentando la superficie de contacto entre las ruedas y las orugas. Esta configuración ayudaba a distribuir uniformemente el considerable peso del tanque, reduciendo la presión sobre el terreno y mejorando la movilidad en superficies difíciles. Para amortiguar los impactos, el Koenigsegger tenía un amortiguador en cada esquina, conectado al primer y último conjunto de ruedas portadoras. La rueda tensora, situada en la parte trasera de cada oruga, estaba montada sobre un pivote. Usando una simple llave, podía moverse hacia atrás para tensar las orugas o hacia adelante para aflojarlas. La interacción de la tripulación era crucial en combate. Cada miembro era responsable de una tarea diferente y su supervivencia en el campo de batalla dependía de qué tan bien trabajaran en equipo. Verdammt, ich kann ihn nicht sehen. Nehmt Stellung an der Straße. El conductor era responsable de llevar el tanque hasta una posición ventajosa, con una buena visión del terreno. Elegir una buena posición era crucial, ya que permitía al comandante localizar objetivos cercanos mediante los periscopios de la cúpula. Al localizar el objetivo, el comandante daba las coordenadas al artillero y ordenaba al cargador que cargara un tipo específico de proyectil. El artillero entonces giraba la torreta hacia la dirección del objetivo. Utilizando el sistema de triángulos en su visor, determinaba la distancia exacta al objetivo y lo colocaba en la punta del triángulo, dentro de la mira. El artillero y el cargador debían confirmar en voz alta que el objetivo estaba fijado y el proyectil cargado. Con el cañón apuntando al objetivo, el artillero y el comandante verificaban las señales luminosas para asegurarse de que el cañón estuviera listo para disparar. El proyectil salía del cañón a una velocidad de 1000 metros por segundo. La precisión y potencia del cañón del Koenigsegger eran excepcionales. Cerca de La Gleize, en Bélgica, el Koenigsegger 204 avistó un Sherman a 2043 metros de distancia. La tripulación disparó y el proyectil impactó el blindaje frontal del objetivo en el primer disparo, haciendo arder al tanque enemigo. El Koenigsegger fue un vehículo extremadamente eficaz que dominó los campos de batalla tanto del frente oriental como del occidental. Sin embargo, aunque el blindaje y la potencia de fuego ayudaban a ganar batallas, la logística ganaba la guerra, y el Koenigsegger era una carga terrible para la logística alemana. Como dijo un veterano del 503 Batallón Pesado de Tanques, una hora de operación del Tiger requiere 10 horas de mantenimiento. El famoso comandante de la división SS Panzer, Joachim Peiper, expresó su opinión sobre el Koenigsegger de esta manera: de la gran cantidad de panzers que perdí, 3 de cada 5 tuvieron que ser abandonados y volados. Este es el destino de cualquier avería mecánica durante una retirada continua. La carrera entre el blindaje y el cañón antitanque, sin duda, ha sido ganada por el segundo. Por lo tanto, me parece absurdo superar las 70 toneladas de peso. Más importante que un blindaje pesado son la alta velocidad y la capacidad de cubrir grandes distancias. En mi opinión, el desarrollo debería centrarse en estos requisitos, pero sus exigencias nunca se cumplieron. Los Koenigsegger sufrían averías constantes, consumían enormes cantidades de combustible en tiempos de escasez y su gran peso limitaba la movilidad sobre los puentes. Eran tan pesados que solo los vehículos de recuperación para tanques pesados
u otros Königstiger podían remolcarlos en una emergencia. Además de todos sus defectos, el Königstiger era muy caro de producir. Su coste final fue de 321.500 Reichsmark por unidad. Aproximadamente, hoy serían unos $2.885.000. Costaba el doble que un tanque Panther. Todos estos factores se acumularon en un momento en que Alemania no podía permitírselo, provocando que las columnas blindadas, destinadas a liderar la guerra, se detuvieran. Solo podemos imaginar lo que este tanque podría haber sido si los ingenieros alemanes hubieran tenido más tiempo y recursos. Si quiere conocer un arma secreta nazi menos conocida, vea nuestro vídeo sobre el cañón UMB-3 de Londres. Gracias por vernos. Este documental fue un desafío de realizar, descomponer una máquina tan compleja, y aún así, tuvimos que omitir muchos detalles. Si detecta algún error, por favor indíquelo en los comentarios. Gracias.